Hola, les habla Pancho Pantalla y hoy los invito a entrar junto conmigo a lo que fue en nuestra gran televisión venezolana la era del color. Hacia finales de 1970, estamos hablando más o menos del 1976-77, se comenzó a correr el rumor en los distintos canales de televisión de que se iban a autorizar las transmisiones a color en las diferentes emisoras que estaban en el aire. Fue así como Venevisión, Radio Caracas Televisión y Venezolana de Televisión comenzaron a hacer las gestiones técnicas para equiparse a fin de estar listos para cuando el Estado autorizara y aprobara las transmisiones a color. Hasta ese año de 1977-78, ninguno de los canales había hecho ningún tipo de gestión para equiparse con estos costosos dispositivos técnicos, cámaras, grabadoras de video, en fin, los equipos de máster, todo lo que tiene que ver con el color. Incluso para los estudios de televisión era necesario otro tipo de iluminación e inclusive mucho más allá había que tomar los detalles de maquillaje y de vestuario porque todo tenía que ser para la nueva era del color. Fue así como a finales de 1978, principios de 1979, comenzaron, particularmente en Venevisión, las primeras transmisiones experimentales a color. Venevisión escogió varios programas que ya le llegaban desde los Estados Unidos a color para comenzar estas pruebas, estas transmisiones experimentales, y de hecho las avisaba con tiempo en promociones especiales. Y varios programas como los que vamos a recordar hoy los pudimos ver a color en esas pequeñas transmisiones o en esas pocas horas que el canal, en particular Venevisión, que fue el primero que lo hizo, pudo transmitir. Las personas que podían ver esto eran las personas que ya por una facilidad de tipo económica o de tipo, digamos, logística, tenían en sus casas los televisores a colores, los cuales no se podían ver a menos que se les colocara un antifiltro. Los que me están oyendo y son de esa época saben de lo que les estoy hablando. El antifiltro era un dispositivo que permitía que el color entrara. Por supuesto, no era el color que hoy vemos, era un color un poco difuso, pero color al fin, que permitía a esos primeros televisores de la Sony y de la National, sobre todo, ver la televisión a color. Y fue así como Venevisión comenzó a anunciar, por ejemplo, un programa que era una revista de variedades de acción, protagonizado, o más bien con el anfitrión Chuck Connors, el famoso actor de televisión y de cine norteamericano. Este programa originalmente se llamaba El Sabor de la Aventura, pero Venevisión le cambió el nombre y le puso El Color de la Aventura para poder transmitirlo como prueba, como transmisión experimental. También Venevisión colocaba a partir de las 10 de la noche los domingos dos programas que servían para esto. El primero era el Midnight Special, un programa de índole musical animado por Jesús Leandro, que era una versión, o mejor dicho, una utilización de muchos de los videos que hacía el Midnight Special norteamericano animado por Jesús Leandro. Y luego de ese programa se colocaba casi a la medianoche un programa que llegaba para toda Latinoamérica que se llamaba 300 millones. Era un programa que era financiado por la OTI, la Organización de Televisión Internacional Hispanoamericana, y este programa
venía con mucha variedad, era a colores y Venevisión lo transmitía de manera experimental. También Venevisión los domingos transmitía Disneylandia a colores y el juego de la semana. El juego de la semana era el juego de béisbol que se traían desde los Estados Unidos ya en colores y entonces lo colocaban a mediodía. Era un día de color para Venevisión. En el Canal 2, un poco más tímidos en cuanto a la tecnología de color, comenzaron a transmitir de manera experimental, de manera de prueba, varias de las producciones que ya habían hecho a colores. Una de ellas de su misma tierra, una miniserie de una novela de Rómulo Gallegos que había protagonizado Marina Baura, muy colorida, ya que se llegó a grabar incluso en escenarios naturales de allá en La Guajira. Entonces, de su misma tierra, fue uno de los primeros programas experimentales a color que recuerdo de Radio Caracas Televisión. Finalmente, el Canal 8 venezolana de televisión fue el que inauguró definitiva y formalmente la televisión a color, ya que el primer programa oficial a color transmitido para Venezuela fue un musical de Alexis Russell que conformaba, junto con otros elementos artísticos que había recopilado el Canal 8, el canal del Estado, la primera transmisión oficial de color en Venezuela. Esto fue ya en la década de los 80, a principios de la década de los 80. Esta fue lo que pudimos llamar esa etapa experimental que se denominó en nuestro país la era del color. Con antifiltro y todo, pudimos en esta oportunidad recordar, rescatar y preservar ese extraordinario legado histórico y artístico de nuestra gran televisión venezolana. Porque la era del color, antes de 1980, con todo y el antifiltro, fue Lo que yo vi en TV.